La paz de Dios. Para orar se necesita tener determinación. Algunos cristianos no logran obtener las bendiciones de parte de Dios porque son inestables y no son determinados en lo que van a orar, a pedir o a clamar. Hoy vamos a estudiar un tema importantísimo en el cual un personaje tuvo determinación. Inclusive la Biblia dice que este personaje luchó con un ángel. Estaba tan determinado en obtener la bendición y estaba ya cansado de vivir con promesas pero sin recibirlas, que él dijo: debo tomar una decisión trascendente para que me vaya bien en la vida. Entonces, en un clamor, a modo de lucha, ruega y dice: no te dejaré si tú no me bendices. Es una de las oraciones que más impacto en lo particular me producen, porque es una oración determinante, una oración que ya se puede entender como hacer un punto final a todas las derrotas y empezar a decir: si no se logra hoy, ya no se logra nunca. Hoy vamos a hablar de una oración poderosa que transformó la vida de un hombre por el poder de nuestro Dios. Les invitamos a quedarse y a compartir esta enseñanza con alguien que lo necesita. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 32, el versículo 22. Génesis 32, 22 dice lo siguiente: y se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar por el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, en el nombre del Señor Jesús, entonces vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos. ¿Quién era Jacob antes de este acontecimiento? ¿Cómo sucedió el clamor de Jacob y la lucha con esta figura angelical? ¿Y qué resultados le produjo? En 3 partes vamos a compartir esta enseñanza. ¿Quién era Jacob antes de esa lucha? ¿Cómo fue la lucha? ¿Y qué beneficios recibió? Vamos, en el nombre del Señor, nosotros sabemos que cada persona tiene un antecedente. Usted que está escuchando esta palabra hoy, y yo también lo tengo. Tenemos nuestra historia, nuestro pasado, tenemos las cosas que hacen lo que hoy nosotros somos, enfermedades, dificultades. Algunos cristianos pasaron momentos dolorosos. Alguien que está escuchando esta palabra quizás se apartó del evangelio por algún tiempo y eso le trajo marcas, le trajo secuelas. Otro hermano u hermana nunca se ha apartado, pero pasó momentos en los cuales su fe empezó a tambalear. Bueno, Jacob es el tipo de persona que describe esos acontecimientos, de aquellos hombres que se relacionan con Dios y mujeres, pero pasan momentos turbios. La palabra Jacob quiere decir el que suplanta o suplantador. Entonces el nombre Jacob no es tan especial porque está relacionado con suplantar, con quitar algo. O también la palabra Jacob quiere decir el que toma por el talón, el que toma o el que se agarra al talón o el que nació agarrado del talón. Porque desde su nacimiento, recuerde que él tuvo un hermano gemelo, la palabra del Señor lo describe en Génesis 25, 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú
y fue llamado su nombre Jacob. Entonces Esaú era el primogénito y después nace Jacob. Pero cuando nace Jacob, nace, dice la palabra del Señor, su mano trabada en el calcañar de Esaú. En una parte de sus extremidades inferiores, como que se sujeta, como que se traba. Y por eso le ponen el nombre Jacob, que el que quiere decir el que nació agarrando o trabado del calcañar de su hermano. Entonces, desde el nacimiento mismo ya hay características que hacen de Jacob un hombre con particularidades. Parece que Jacob, desde que nace, como que dependía de otro, en este caso de su hermano. No nació de manera individual en un parto donde un niño viene de manera natural, normal. Parece que en el mismo parto ya habían condiciones que hacían que la formación de él tenga particularidades que no eran de otras criaturas. La palabra del Señor declara que este personaje llamado Jacob vivió momentos tormentosos, difíciles, complejos, entendidos desde la palabra de Dios. La historia de Jacob puede ser la historia suya, puede ser la historia mía o la historia de alguien que cuando nace, inclusive en el Evangelio, ha pasado momentos duros. Hay creyentes que no se han apartado de Dios, pero han pasado momentos como dependiendo de otra persona. Hay muchos hijos que espiritualmente nacieron de Dios, por supuesto, pero han sido bastante dependientes de sus padres, de sus líderes locales, de su pastor, de los diáconos, de personas que los han ayudado. Parece que ellos no tratan de surgir por su propia determinación. Jacob es comparativo al hombre que para poder sobrevivir depende del otro, que para poder que me vaya bien dependo del otro. Y así hay cristianos que no son determinados, que siempre están buscando la ayuda del otro, que no se pueden levantar por su propia cuenta. Hay esposos que si la esposa no lo anima espiritualmente, hace algún tiempo estarían atrás o vueltos al mundo. Y hay esposas también que siempre su cónyuge es el que la anima, es el que la motiva, es el que le dice que debe seguir adelante. Hay hijos dependientes espiritualmente de los padres y hasta padres que son bastante dependientes de la fe de sus hijos. Bueno, Jacob encaja ese tipo de persona, el que cuando nace dependía de otro. La palabra del Señor dice que este personaje, cuando ya joven, engañó a su propio hermano Esaú por la primogenitura. Y usted conoce toda la historia donde también la madre interfiere y engaña a su hermano y también engañó a su propio padre llamado Isaac para obtener la bendición. Creo que en estas acciones de Jacob se sigue dando el tema del engaño, pero de manera un poco contradictoria. Este hombre engañó para obtener bendición. Parece que aquí hay un choque de conflictos. Él sabía que Dios es bendito y bendice. Él sabía del valor de la primogenitura, pero él no era el primogénito, pero conocía del valor. Se interesa de recibir la bendición de su padre. Quería esa oración donde lo declaraban bendito. ¿Sabe qué? Hay hermanos en la iglesia que conocen el valor del Espíritu Santo, del servicio a Dios, de ser ungido para predicar, de servir al Señor en la congregación. Saben que eso es bastante bueno y lo anhelan, lo quieren, lo desean, lo buscan, pero el método quizá no es el más adecuado. Hay personas que han tratado de obtener posiciones locales, congregacionales, a través de metodologías que no son las correctas. Han buscado beneficios a través de los líderes locales de la congregación para ser útiles para propósitos, porque saben que la bendición está allí, pero están buscándolo de una metodología
diferente. La Biblia dice que Jacob vivió huyendo aproximadamente por 20 años. Este hombre, mire cómo escriba un pensamiento ahí, este hombre era un hombre con promesas, pero no vivía en paz. Este hombre sabía que Dios tenía un propósito con él, pero él no encontraba el camino. Esto le pasó también a Moisés, que sabía que el Dios de Moisés era poderoso, pero él trató de buscar el camino a través de una rebelión humana, social, política, de fuerza, y lamentablemente mató a un soldado egipcio y tuvo que huir. Así le puede estar pasando a alguien que quiere obtener muchas cosas en su vida, pero no estás consiguiendo ni estás siguiendo el camino correcto. Y no te digo del camino de Dios porque ya estás en el camino de Dios. Le estoy hablando, amado hermano y hermana, de hacer cosas y vivir procesos dentro de su propio camino. A veces su propio camino que usted traza lo hace muy técnicamente, muy humanamente, pero el camino de Dios es sencillo. La respuesta de Dios es clara y es hermosa. La palabra del Señor en Génesis 27:36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, porque ya me ha suplantado 2 veces. Parece que los actos de suplantación de Jacob no eran experimentales, sino se habían vuelto parte de su vida. Suplantar no es lo correcto. Querer tomar la bendición a la manera de mi sapiencia no es lo correcto. Buscar acciones para ganarme el beneficio de alguien de manera incorrecta no es un proceder de un hijo de Dios. Ya lo llamaban entonces a Jacob el suplantador, pero esa suplantación buscaba bendición. Reitero, allí está la encrucijada de este tema y allí está el centro de esta enseñanza. Si diríamos que Jacob suplantaba su identidad para cometer pecado, podríamos decir Jacob totalmente estaba perdido. Pero si decimos que Jacob suplantó un sitio para obtener bendición, creo que la interpretación no es muy fácil, porque no estamos apoyando a suplantar algo para ser bendecido espiritualmente. Pero Dios nos está enseñando que cuando Dios ve que alguien desea la bendición de Él y equivoca el método, entonces después el Señor le va a mostrar una senda y un camino como lo vamos a estudiar. La palabra del Señor dice que antes de Peniel, Jacob le tenía ya miedo a su hermano. La suplantación lo llenó de temores y de miedos, porque su hermano Esaú lo quería matar y tenía un grupo de 400 hombres que venían contra él. Entonces estaba en una condición encerrado, timorato, avergonzado, huyendo, escapando, angustiado. Sentía la culpabilidad del pasado. Creo que todos en algún momento nos sentimos así. Todos en nuestro transitar en el Evangelio de nuestro Dios, en algún momento recordamos algo que no hicimos bien, un pensamiento que no estuvo bien direccionado o un acto que no tuvo respaldo de Dios. Y cuando esos temores del pasado se hacen presentes, vienen los miedos. Entonces Jacob se llenó de miedo y dijo: creo que es mi fin, hasta aquí llegué, no puedo huir más, no puedo seguir suplantando más, creo que se me terminó ya mi etapa de peregrinaje en esta vida. Pero hay poder en el nombre del Señor, porque siempre va a haber esperanza. Esta palabra que le estoy dando en el nombre de Jesús está dedicada para alguien que ha pensado también como Jacob: mis errores son muchos y mi futuro es incierto, pero en el nombre de Jesucristo hay victoria.
¿Sabe qué? Hay personas que tienen malos entendidos de este pasaje. Algunos dicen, ¿por qué Jacob actuó de una manera mala y por qué Dios lo va a bendecir? ¿O por qué el error de Jacob lo descalificaba para siempre? No, no es así. O alguien puede decir, a pesar de todos mis errores seré bendecido. ¿Será que persistiendo en mis faltas Dios me va a ayudar? No, no, no. Todos podemos cometer errores, pero la palabra del Señor lo declara de manera firme, que el que confiesa sus errores, el que confiesa sus pecados y que se aparta de ellos, dice la Biblia que será prosperado. Bueno, terminamos la parte número 1. La primera parte describimos a Jacob, sus temores, sus luchas, sus errores, sus fracasos, su identidad del pasado y todo lo que eso estaba produciendo. Huyendo, escapando, sin futuro, sin esperanza y lleno de pánico y de susto, porque pensaba que iba a morir por la venganza de su propio hermano. Pero allí viene el acto hermoso, la segunda parte, que es Peniel. Viene, escríbalo, parte número 2. ¿Qué pasó en Peniel? La parte número 1, ¿cuál era? ¿Quién era Jacob antes de Peniel? La parte 2 y central, ¿qué pasó en Peniel? Vamos a ver qué pasó en Peniel. La Biblia dice que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, la palabra describe que Jacob tomó una acción determinante y la acción determinante fue quedarse solo frente a Dios. Le dijo a su familia, a sus esposas, a sus hijos, a sus criados y a todo lo que tenía, crucen el arroyo, crucen este sitio hacia el otro lado porque yo me voy a quedar solo. Pasaron el vado de Jaboc y los cruzó a todos. Lo más normal es que él también emprenda el caminar, pero querido hermano, ¿hay algún momento, querida hermana, en que usted esto no lo soluciona en compañía de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de sus padres, ni de su pastor, ni usted pastor, ni con la ayuda de los creyentes? Esto, hay temas donde usted y yo debemos solucionarlo quedándonos a solas con Dios. Y la parte 2, ¿qué pasó en Peniel?, debe entenderse primero con relacionarme de manera individual, particular, a solas con Dios, una relación sincera, una relación única, una relación directa, una relación donde no hay intervención de nada ni de nadie. La oración determinante hace eso. Por eso aprovecho y quiero pedirles que cuando usted quiera resolver algo con el Señor, no involucre a nadie más, es usted con el Señor. No eche la culpa a sus familiares de sus desdichas espirituales, ni a sus líderes espirituales localmente. Es un tema suyo, es un tema mío. Usted tiene que separar un día de ayuno, vaya solo o sola al templo y hable con el Señor, o vaya a un sitio donde usted ore, haga un retiro espiritual individual, vaya, aleluya, a pedirle al Señor respuesta. No está en el ruido, en las multitudes. Nos alegra tener a nosotros eventos de multitudes, grandes eventos donde nos reunimos miles de personas y Dios nos habla y nos gozamos. Pero hay un momento en que el Señor quiere que tú estés a solas con Él, que te quedes solo con Él, que tengas una intimidad espiritual con Él única, sincera, transparente, directa, sin intermediarios, sin arreglos, sin músicos, sin cantantes, sin predicadores, sin nada.
solamente tú con el Señor. A su nombre sea toda la gloria. La palabra del Señor dice que tomó la familia, la cruzó y se quedó. Estoy en Génesis 32, 24. Se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, aquí hay una figura teofánica. La palabra teofanía es una composición de términos teo, Dios, y fanía, figura, que habla de una figura de Dios a manera de ángel y a manera de un varón. Y este varón dice que luchaba. Bueno, acuérdese que no es de la lucha normal para medir fuerzas. Es imposible que un varón luche contra un ángel y trate de vencerlo. Es una explicación bastante hermosa de cómo un hombre determinado en Dios quiere vencer y Dios permite que haya una manifestación angelical a manera de hombre que lucha para que se dé cuenta él en medio del combate todo el dolor, todo el esfuerzo. Creo que usted y yo, cuando practicamos alguna actividad física, si usted es de las personas que sale a caminar, de los que sale a correr, si usted practica algún deporte donde su capacidad física se pone a prueba, hay muchas personas que cuando están en competencias de alto rendimiento físico, ellos se acuerdan, dicen de lo que vivieron, de su pasado, cuando van a obtener alguna medalla, ellos luchan y luchan y dice que le viene a memoria su infancia, que le viene a memoria sus hijos, que le viene a memoria su pueblo, que le viene a memoria, escuchaba a un competidor que intentó como 5 veces una medalla olímpica y no pudo, pero en la 5ª vez dice que se le vino a la cabeza todas las personas que le decían, sí lo vas a lograr, pero él daba el testimonio y decía que más se acordaba de las personas que le decían, ya estás mayor, ya retírate, ya no puedes, ya no lo vas a lograr, y que todas las frases contrarias a la consecución del objetivo, en vez de servirle para destrucción, eran una motivación. Entonces, cuando Jacob pasó este proceso de lucha durante horas y horas y horas, estoy seguro que le venía a su mente y a su corazón todas aquellas historias que le contaron cuando él nació trabado a la pierna de su hermano, cuando él creció él no era el primogénito, la historia cuando él fue y le preparó a su padre ese potaje especial, o cuando él estaba tratando de conseguir la bendición de su padre, todas esas historias, todas esas luchas que vivió, ese huir, ese engaño que vivió también cuando se iba a casar y fue engañado. Entonces todos esos dolores que vivió con su suegro, todas esas historias de luchas estaban en su mente y en su corazón. ¿Saben qué está pasando en este momento en el que está escuchando esta palabra? Que a medida que yo le iba relatando, a usted también ya le vinieron todos los recuerdos. A mí, mientras yo le estaba comentando, ya me vinieron todos los recuerdos de mi vida, de mi adolescencia, de mi juventud, de las personas que me decían a mí que no iba a permanecer fiel, de aquellas personas que me dijeron, usted va a predicar con esa persistencia porque tiene 20 o 25 años, pero después se va a cansar y va a dejar de predicar. O de mis amigos que me dijeron en el colegio, tú te conviertes al evangelio, pero después vas a volverte atrás. De mis compañeros en la universidad que me decían, ¿por qué no optas a seguir tu carrera, a tener más preparación académica, a trabajar en algo que te dé dinero? ¿Cómo te vas a meter en este tema pastoral, a vivir de lo que la gente te da como limosna? Todas esas frases a uno le quedan grabadas en el corazón, aleluya, y uno empieza a luchar por una bendición. Pero en esta hora
hay poder y hay victoria en el nombre de Jesús. Creo que Jacob se le vino todo eso a su corazón. Sabe que aquí sentimos la presencia del Señor, sentimos el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, imagínese toda la entrega, la valentía, la fortaleza de Jacob estaba allí, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Parece que le dio un toque allí en el sitio del encaje del muslo, lo toca. El ángel es como cuando un padre se pone a jugar a las luchas con su niño. Usted ha visto a padres que se ponen a jugar a las luchas y el padre, un hombre quizá de 1,80 y el niño pequeñito y como que el padre le dice, no me golpees, no me golpees. Pero hay algún momento en que el padre no es que golpea al hijo, sino que le dice, ya, no más. Y solo ese toque al niño, algunos niños se asustan y lloran. Y no es porque el padre lo estaba golpeando, sino que le dijo, ya, no más, ya basta. Parece que esta figura angelical le dice a Jacob, ya, basta, listo. Y lo toca en el encaje de su muslo y se le descoyuntó. Bueno, esto no es una alegoría, es una realidad. Se le descoyuntó. Entonces la palabra del Señor lo lleva hasta el extremo a este luchador. Le quiero decir que la oración es espiritual, sí, pero también es la disposición física. Es verdad que el Señor nos escucha si estamos orando sentados, acostados, caminando, de pie o comiendo. Eso es indiscutible. Pero es muy cierto que algunos de los que están escuchando esta palabra le han dicho, Señor, me voy a quedar orando aquí de rodillas. Y pasa 1 hora, pasa 2 horas y las rodillas empiezan a dolerle. Aquí los codos, cuando usted se arrodilla o está orando en una banca, le empiezan a molestar, las rodillas le duelen. He tenido yo que orar en lugares demasiado fríos y alguien me dijo, pastor, aquí no puede usted convocar a un ayuno porque aquí hace demasiado frío en tal fecha. Les dije, no, hermano, vamos a venir al ayuno. Y cuando estuvimos ayunando, empezó a hacer un frío que yo entré a mi habitación y traje una frazada y otra frazada y otra frazada y parecía una escarcha en la espalda de los que orábamos por el frío. No le estoy diciendo que Dios responde por el sacrificio, ni le estoy invitando a ser estoicos, que amen el dolor para obtener algo. No, eso no es evangelio. Pero sí les estoy diciendo que hay momentos en que debemos ser determinantes cuando oramos, determinantes en nuestros actos. Antiguamente nuestros hermanos llegaban a la iglesia y no les importaba si había frío, lluvia, viento, calor. Caminábamos horas de horas. Casi no tenían los hermanos vehículos, lo que más teníamos era bicicletas, pedaleábamos horas de horas. A veces salíamos del culto y ya no teníamos transporte público. No es como ahora que se llaman a los taxis y están ahí, o que alguien lo pueda arrimar a la casa. No, antiguamente no habían hermanos con esa capacidad económica en las congregaciones y terminaba el culto y teníamos que volvernos caminando 1 o 2 horas, pero íbamos alabando, cantando, glorificando a Dios. No les estoy invitando a una vida de sacrificio, pero sí les estoy diciendo que Jacob, en la lucha contra el ángel en Peniel, el dolor que sintió al ser descoyuntada parte de su cuerpo fue real, no fue imaginativo. Y la lucha que tuvo fue una lucha real. Esa lucha, él quería obtener la bendición. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra del Señor, el versículo, estoy en Génesis 32, 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob, ¿sabe qué le respondió? Lo que usted lo ha escuchado quizá. Y Jacob le respondió, no te dejaré
si no me bendices. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dijo? No te voy a dejar si no me bendices. Aleluya. Determinación, deseo de obtener bendición, seguridad, confianza. Dijo, yo no quiero volver a ser el mismo suplantador y engañador. Yo no te voy a dejar si no me bendices. Jacob sabía que ahí estaba la bendición. Jacob sabía que estaba frente al que bendice. Jacob sabía que era una manifestación divina a manera de ángel. Jacob sabía, aleluya, que el que lo había descoyuntado en su muslo era el mismo que tenía el poder para bendecirlo. Aquí hay una enseñanza poderosa. A veces nosotros somos descoyuntados físicamente porque nos viene prueba, nos viene enfermedad, nos viene dolor, nos viene escasez económica. Es una manera de estar descoyuntado. Y muchos cristianos, cuando se sienten enfermos, solos, tristes, avergonzados, maltratados o puestos a un lado, en vez de tomar fuerza, se aíslan, se alejan, se van, huyen, escapan, corren. Pero Jacob no actuó de esa manera. Jacob siguió luchando y ¿sabe qué dijo? Yo no te dejaré si no me bendices. Yo no te dejaré si no me bendices. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dios sabe todas las cosas. Sin embargo, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Y sabe qué? Él respondió, yo me llamo Jacob. ¿Qué quiere decir? Yo me llamo suplantador. O dijo, yo soy suplantador, yo soy engañador. Yo nací trabado allí a la pierna de mi hermano. Yo he dependido de otros para obtener mi bendición. Yo no he sido una persona, dijo Jacob, que he desarrollado de manera individual. Cuando quise hacer las cosas bien me salieron mal. Yo engañé y a mí también me engañaron. Trabajé por una esposa y me entregaron otra y después me dieron la otra y después me forzaron. He vivido de engaño. Entonces ya no quiero llamarme más Jacob. Ya no quiero ser más usurpador ni engañador. Este es un punto central para esta enseñanza. Levante su mano aquel que en este instante quiere obtener una bendición nueva, fresca, distinta, una unción poderosa, algo que trascienda su vida, algo que mueva su alma, algo que trate tan profundamente con usted y usted diga, no, yo ya no quiero ser este hombre que lo domina el mal carácter. Ya no quiero ser una mujer, diré una hermana, inestable. Ya no quiero volver a caer en angustia. No quiero volver a caer en depresión. Ya no quiero volver a esa inestabilidad en el servicio. Quiero servirte. Hay muchos que el Señor les entrega compromisos locales en la iglesia para que sirvan al Señor en alguna actividad de liderazgo, pero trabajan y sirven a Dios los primeros meses y a mitad de año empiezan a desfallecer y ya cuando están en la tercera parte del año ya empiezan a renunciar, a dejarlo, y es un círculo que va dando vueltas. Pero hay otros que cada día, cada mes, cada año, cada hora, cada segundo le sirven al Señor mejor porque son determinantes cuando oran. La palabra del Señor dice que Jacob mencionó, yo me llamo Jacob, y aquí viene la respuesta maravillosa. Y el varón, que es una teofanía del Señor, le dijo, no se dirá, estoy leyendo en Génesis 32, 28, no se dirá tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has luchado no contra Dios, has luchado
con Dios y con los hombres y has vencido. Oh, aleluya. La palabra Israel es el que lucha con Dios, no contra Dios. Es el que lucha con Dios, o es el que a Dios lo ayuda a luchar, o es aquel vencedor, aquel que tiene la victoria de Dios. Oh, alabanzas, alabanzas. Oh, también se declara que Israel quiere decir príncipe, que Israel quiere decir, aleluya, el que le pertenece a él, al Dios Todopoderoso. Entonces Jacob, cuando escucha estas palabras, aleluya, su corazón se quebranta. Oh, ya dejó de luchar, dejó de combatir, dejó de enfrentarse a sí mismo, obtuvo la bendición, aleluya. Y Jacob dice estas palabras. Jacob le preguntó: declárame por tu nombre. Y el varón, ¿sabe qué le responde? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Sabe, porque el que estaba hablando es el que tiene un nombre admirable, eterno, bendito, maravilloso, el gran yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir. Y Jacob lo entendió, porque en el versículo 30 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Peniel, Peniel. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra Peniel? Vi a Dios cara a cara. ¿Y qué dice? Y fue librada mi alma. Qué palabra tan poderosa. Qué palabra tan poderosa. Una persona determinante puede ver a cara descubierta el rostro de Dios. Alguien dirá: no, pero es que a Dios nadie lo vio jamás. Bueno, la esencia de Dios en toda su gloria es imposible verla en este cuerpo humano porque moriríamos. Pero aquí Dios utilizó una teofanía a manera de ángel tipo hombre, pero era Dios moviéndose allí. Hoy nosotros vemos la gloria de Dios en Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque todas las cosas por medio de Él fueron hechas y para Él subsisten. Hoy nosotros tenemos a Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Él tiene la herida en sus manos y en sus pies y en su costado. Y a través de sus heridas fuimos nosotros curados. Dice el Salmo 53 que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentó en quebranto. Él luchó. Él dijo en la cruz del Calvario, aleluya, tengo sed. Oh, la Biblia dice que se le podían contar sus huesos y que el corazón de él se derritió como la cera. ¿Sabe para qué? Para darnos la bendición, para regalarnos la bendición. ¿Con qué tienes que luchar tú y yo? Contra el hombre interior. El apóstol Pablo, cuando habla de esta lucha, ¿sabe qué tipología utiliza? La de un soldado. Y dice que ninguno que milita en este camino puede enredarse, sino que nosotros debemos ser como buenos soldados de Cristo. Y también el apóstol Pablo utiliza una figura un tanto llamativa y dice: como que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y el mismo apóstol Pablo dice: aleluya, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Oh, soberano Dios,
Creo que en este instante hay muchos hombres y mujeres con la actitud de Jacob, que quieren, aleluya, hablar con el Señor y reconocer y tener un Peniel ahora, verlo a cara a Dios, de manera determinante, de manera clara y de manera bendita. ¿Qué fue lo que produjo Peniel en Jacob? La transformación de un hombre nuevo. Se acabó el usurpador y se levanta un príncipe. Se acabó uno que obtuvo la bendición de manera engañosa para obtener la bendición de manera clara y real. ¿Sabe qué? Hacía algunos años la mano de Isaac, su padre, se le colocó sobre la cabeza de Jacob y declaró bendición, a pesar de que estaba viviendo en engaño, porque él no era el primogénito, recibe la bendición. Pero esa bendición no lo tenía tranquilo, porque era una bendición obtenida de manera engañosa. No sé por qué le digo esta palabra a alguien. Alguien en este momento también ha recibido algunos beneficios. No sé de qué índole los has recibido, pero tú sabes en tu corazón que hay cosas que no están bien todavía. Un hombre me dijo, pastor, él predicaba la palabra, y me dijo, pastor, cuando más me consagraba y oraba y ayunaba, predicaba y la gente no se arrepentía. Y él me dijo, llorando, confesando, pero dejé de orar, de ayunar y de buscar a Dios y predicaba sin estudiar y la gente se convertía. Entonces pensé, en vano fue prepararme, dedicarme, ayunar y orar, y la gente no se convertía. Y ahora que no lo hago, la gente se convierta. Explíqueme por qué. Y yo le dije, inspirado en Dios, por supuesto, no es que ahora el Señor premia tu negligencia. Lo que pasa es que el Señor está respondiendo ahora por todo lo positivo que hiciste para buscar del Señor. Pero en algún momento todo eso se va a acabar. Vuélvete al Señor de todo corazón. Y así también hay hermanos que en este momento están viviendo de su dedicación, entrega, obediencia, disposición, diligencia de algún tiempo atrás. Pero el presente de algunos no es el más óptimo delante de Dios. Pero el Señor no quiere castigar a nadie, sino quiere bendecirte. Quiere abrir sus brazos para llenarte de bendición. La palabra del Señor dice que cuando había salido en el 32-31, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y Jacob cojeaba de su cadera. Pero eso no importa. Él salió caminando de manera defectuosa, pero espiritualmente estaba bendecido. ¿Sabe que a mí me enseña, y a usted también le debería enseñar, de que la bendición espiritual se la obtiene por misericordia de Dios, pero por determinación en buscar su rostro nuestro? Y sabe que también entiendo que Jacob minimizó el dolor físico porque el gozo espiritual era mayor. Yo creo que cruzó el valle y tomó a la familia, y el Señor, aleluya, estaba con él. Ya no le tenía miedo a su hermano. El Señor transforma el corazón de su hermano, y en vez de Esaú buscarlo para matarlo, se abrazan, se reconcilian. Existe la paz porque el Señor, Dios Todopoderoso, había obrado en su vida. Muchas cosas pueden cambiar para alguien en este instante. Estoy seguro que vamos a hacer una oración ahora, y si esa oración anhelo que llegue a la presencia de Dios, muchas personas que quieren tu destrucción van a terminar pidiéndote perdón. Muchas personas que te odian van a terminar dándote un abrazo. Muchas personas que quieren ver tu muerte
van a ver cómo Dios te va a bendecir. Y muchas personas que ya te dan por acabado, por muerto espiritualmente, aleluya, van a ver cómo el Señor te levanta otra vez. Muchas personas que dicen que ya no cantas igual, que ya no predicas igual, que ya no eres el mismo hombre o la misma mujer de antes, van a ver cómo Dios te va a dar dones, talentos y bendiciones que parece que las habías perdido. No las habías perdido. Lo que pasa es que estabas pasando ese lugar llamado Peniel, y en Peniel, mientras hay lucha, hay esperanza. En Peniel se ve cara a cara a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Soberano Dios amado, en esta hora, Padre Santo, omnipotente Salvador, invoco tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Haz una obra poderosa, Padre, te lo suplico con toda mi alma. Haz una obra poderosa, Padre, te lo suplico con todo mi corazón. Extiende tu mano de poder y alcanza la vida de alguien, Señor Jesús, por tu bondad, por tu misericordia y por tu divino amor te lo ruego. Alguien no debe llamarse más Jacob, sino que tiene que pasar por Peniel para ver tu rostro cara a cara y tomar un nuevo nombre. Gracias, Señor, porque siempre estás atento al clamor de tus hijos. Gracias, Señor, porque en esta hora hay poder, hay libertad y hay autoridad. En el nombre de Jesús. Amén.